Cuando corres lo suficiente, el pasado deja de seguirte y empieza a esperarte. La historia continúa con Barry y Wally en el Steel Point. Barry le da la bienvenida a casa a Wally, quien lo mira sorprendido al reconocerlo. La sorpresa cambia rápidamente a curiosidad y le pregunta cómo es que está ahí. Uno de los alienígenas se dirige a Barry y le dice algo en su idioma, pero Barry le pide que se tranquilice, ya que Wally acaba de llegar. Wally observa a su alrededor la arquitectura imposible y admite que ha visto este lugar antes, pero solo como algo irreal, como un sueño, y le pregunta a Barry dónde están. Barry camina junto a Wally mientras le muestra el lugar y le responde: «Te he dicho que me llames Barry. En cuanto a este lugar, bueno, lo llamamos Steel Point, el punto quieto. Piensa en ello como una especie de ojo de una gran tormenta interminable. Esta energía a nuestro alrededor es de donde proviene tu poder. Una energía hecha de la pura sustancia roja de la vida misma. Al comienzo de todas las cosas solo había luz. Algunas personas podrían llamar a esta luz roja Dios. Es pura y perfecta. Es todo lo que fue y todo lo que puede ser. Y nosotros estamos aquí, en el centro de todo». Wally lanza las manos al aire con frustración, mientras replica que nada de esto tiene sentido para él. Exige respuestas, presionando a Barry sobre cómo puede él existir ahí. Pregunta también qué era esa cosa que escapó a su laboratorio y cómo se supone que volverá a casa. El otro alien se le acerca, y Wally le pregunta a Barry qué demonios es eso. Barry le responde: «A ese lo llamo Flish. Son científicos como yo. Encontraron Steel Point antes que eso. Accedieron a él desde sus mundos. Este es Nalaak. Al igual que yo, no sobrevivieron al viaje a través. No podemos irnos, Wally. Nuestros cuerpos fueron destruidos cuando abrimos los portales que nos trajeron aquí. Lo que somos ahora, nuestros recuerdos, nuestros sentidos del yo, demonios, llámalo nuestras almas. Estamos atrapados aquí. Pero tú eres especial. El accidente que me mató te cambió a ti, Wally. Estás conectado a este lugar, a esta energía, pero sigues con vida. Pero no puedes quedarte aquí. Tienes que ir a casa». Nos movemos a Fort Fox, al proyecto Olympus. La energía roja de Eobard Zone explota hacia afuera, mientras este irrumpe en escena, su forma ardiente desgarrando el aire y gritando: «¡Casa! ¡Casa!». Abajo, mirándolo sorprendida, está Eleanor, quien le pregunta si es su abuelo. Su voz tiembla mientras intenta hacer que la reconozca, y le dice que es ella, que es Eleanor. Pero Eobard no le hace caso. La energía estalla a su alrededor, deformando el entorno con cables, restos mecánicos y estructuras que se retuercen bajo la fuerza liberada. Mientras su presencia se hace cada vez más permanente, Eobard repite: «Uno, solo uno». Eleanor observa la escena con horror, negándose a aceptar lo que está ocurriendo. Jesse, quien la protege con un campo de energía, le responde que eso no tiene relevancia. Ahora solo importa huir. Tienen que escapar lo más lejos posible. En otro punto, Grodd también corre con pánico, emitiendo un grito de miedo y desesperación. Mientras tanto, fuera del lugar, Leonard, Digger, Lisa y Weather Wizard han llegado y fuerzan su entrada. Leonard reprende a Digger por el uso de fuerza excesiva, dejando claro que esos hombres solo son peones bajo el control de Eleanor. Digger responde con fastidio, pero Leonard no le hace caso y ordena seguir adelante. Digger acepta la orden. Con la puerta derribada, todos se alistan para entrar. Una vez dentro, ven cómo los hombres de Eleanor comienzan a huir por los pasillos. Ya no atacan, solo corren desesperados en dirección contraria, mientras el grupo los observa avanzar entre las puertas alineadas del complejo. Leonard nota el cambio y pregunta qué está ocurriendo, incómodo con la situación. Admite que no le gusta nada. La preocupación aumenta cuando recuerda que los planos del lugar estaban en manos de Trickster y que ahora se mueven a ciegas, en una estructura que se extiende como un laberinto interminable. Lisa se ofrece a adelantarse para explorar, pero Leonard la detiene y ordena que permanezcan juntos. En su lugar, le pide a Digger que envíe uno de sus drones. Digger obedece y señala un lugar cerca del laboratorio de Allen. Sugiere que Eleanor podría tener allí al coronel West y añade la posibilidad de que también encuentren al chico. La imagen del dron muestra otro pasillo del complejo. Los científicos corren despavoridos. Digger confirma que el laboratorio debería estar cerca. De pronto, la transmisión se sacude.
Grodd aparece en pantalla, chillando mientras se cruza frente al dron. Digger se queja de que la criatura interfiere con su dispositivo y asume que lo está atacando. Leonard corrige a Digger. Grodd no está atacando, está huyendo igual que los demás. Digger pregunta de qué podría estar escapando. La respuesta llega visualmente. La señal del dron se distorsiona cuando se encuentra con Eobard. Una ráfaga de energía lo atraviesa y lo pone fuera de servicio con una sacudida violenta. Leonard opina que eso es exactamente de lo que están huyendo. Eobard continúa con su destrucción. Eleanor, junto a Jessie, admite que estaba equivocada, completamente equivocada. Jessie responde con dureza, sin paciencia para reproches. Afirma que, si consigue llegar al laboratorio de Allen, todavía podría existir una oportunidad de reabrir el portal. Eleanor advierte que el tiempo se agota y que el equipo de Allen está a punto de ser destruido por completo. Leonard y los demás por fin llegan al lugar. Mientras la amenaza avanza entre explosiones y descargas de energía, Leonard les dice que ellos atraerán a la criatura lejos de ahí para ganar tiempo, y le exige a Jessie que se dé prisa y haga lo que tenga que hacer. Nos movemos de vuelta a Steel Point. Barry camina junto a Wally mientras continúa con su explicación. Como tú, Eobard Sown y Garrick debieron haber sido alterados por este lugar, Wally. No destruidos como lo fuimos nosotros tres. No fuimos los primeros en encontrar este lugar. Muchos otros, de muchos mundos. Pero Sown y Garrick, cuando cruzaron, no murieron. Al menos no de inmediato. Debió de ser una tortura quedar atrapado aquí solo durante tanto tiempo. No es de extrañar que Eobard sucumbiera. Déjame mostrártelo. Garrick debió resistirse a esto, pero Sown no pudo. Bajó ahí y, bueno, viste en lo que se convirtió. Luego de pasar por el cadáver de Jay Garrick, reducido a huesos, llegan a un agujero en el suelo. Wally se pone de cuclillas cerca del borde, incapaz de apartar la mirada. Confiesa que siente una atracción irresistible hacia el vacío y pregunta qué es realmente. Barry le pregunta si sabe quién es Schwarzschild. Wally le responde que no, llamándolo nuevamente Dr. Allen. Barry contesta: «Te dije que me llamaras Barry». En fin, Schwarzschild proporcionó la primera solución exacta a las ecuaciones del campo gravitacional de Einstein. Era brillante, pero ese genio tuvo un coste. Creo que Schwarzschild también estaba condenado. Después de servir en el frente en la Primera Guerra Mundial, contrajo una terrible enfermedad. Una enfermedad que le fue devorando la piel. Porque todo tiene un costo, y tienes miedo de que yo también me haya condenado, culmina la frase Wally. Barry se vuelve hacia él, sorprendido por sus palabras, y le pregunta cómo sabía lo que iba a decir. Wally explica que no lo supo, lo recordó. Esa conversación ya ocurrió, o al menos vio que ocurriría. Mientras habla, confiesa que el lugar le resulta inquietantemente familiar, como si siempre lo hubiera conocido, como si siempre hubiera conocido a Barry. Barry le responde: «Sí, para mí fue lo mismo. Vamos, alejémonos de eso. Eso empezará a abrirse paso dentro de ti, haciendo más difícil resistirse. Debes entenderlo, Wally. Todo lo que te he dicho es todavía muy teórico. Mis nuevos amigos y yo aún estamos trabajando en las pruebas. Pero lo resolveré. Lo resolveremos. Y cuando lo hagamos, te enviaremos a casa. Por supuesto, trabajar juntos es complicado. Aún no hemos descifrado del todo los lenguajes del otro. Pero lo haremos». Nalaak dice algo que Wally no entiende. Yo tampoco lo entendí. Wally plantea la pregunta que lo inquieta. ¿Por qué Barry no puede marcharse también? Barry le explica: «Como dije, tú y Sown eran diferentes. Tú sigues muy vivo, en el sentido corporal. Nosotros no. Somos parte de la vida roja, y ella es parte de nosotros. Este es nuestro hogar ahora». La preocupación de Wally aumenta. Pregunta qué ocurrirá si Barry no logra reabrir el portal, o incluso si lo consigue, ¿cuánto tiempo tomará? La duda se transforma en miedo cuando expresa su temor final: acabar como Garrick. O algo aún peor. ¿Qué pasará si se convierte en alguien como Sown? Volvemos a Fort Fox. Los soldados que custodian al papá de Wally se impacientan al ver las imágenes en pantalla y el enfrentamiento entre los Rocks y Eobard Sown. Uno de ellos, alterado, insiste en que todo se ha salido de control y que deben huir de inmediato. El otro duda, aferrándose a las órdenes que recibieron, pero es interrumpido inmediatamente. Esas órdenes ya no importan. Atado a una silla,
Rudy observa la discusión con desesperación. Al darse cuenta de que los soldados están considerando marcharse, les suplica que lo liberen si van a abandonarlo allí. El soldado que queda vacila, incapaz de decidir. Rudy pierde la paciencia. Se inclina hacia adelante todo lo que puede y grita con autoridad, exigiendo que lo suelten de inmediato. El soldado lo hace. Luego vemos a Rudy corriendo a través de los pasillos, hasta que se topa con Lisa, quien ha caído al suelo, derribada por Eobard. Lisa se incorpora desde la caída y se dirige a Rudy con alivio. Le explica que lo estaban buscando y que se vieron involucrados en un enfrentamiento de camino, mientras le señala a Eobard. Rudy observa el caos que arde en esa dirección y apenas puede reaccionar, murmurando con asombro. Sin dudarlo un segundo, se dirige hacia allí, preguntando por su hijo, aunque Lisa intenta detenerlo, sin éxito. Rudy irrumpe en la escena entre llamas y escombros, desesperado, llamando a Leonard y exigiendo saber dónde está su hijo. Leonard se vuelve hacia él con rapidez, informándole que está desaparecido en acción y dejando claro que la amenaza inmediata es otra. Mientras habla, Leonard dispara contra la criatura que arrasa la estructura, explicando que está despedazándolo todo. Señala que Trickster los traicionó, pero que incluso ella comprende la magnitud del desastre que han desatado. Leonard indica que ella está ahí dentro, intentando abrir la puerta para devolver a la criatura al lugar del que escapó. Por su parte, Eleanor le grita a Jessie exigiendo saber si puede lograrlo. Jessie, concentrada, corta a Sound con brusquedad, pidiéndole silencio, mientras sigue pensando bajo la presión extrema. El lugar amenaza con venirse abajo, mientras Eobard salta entre los restos envueltos en fuego y energía. Lisa se interpone en el camino, gritándole a Leonard que se vaya mientras avanza decidida hacia la amenaza. Leonard intenta detenerla, llamándola con desesperación. Mientras tanto, Jessie trabaja frenéticamente con el equipo dañado, conectando cables y forzando sistemas mientras explica que la tecnología de Allen es muy inferior a la alienígena que Eleanor usó para modificarla a ella, pero que necesita tiempo. Lisa se lanza de nuevo al frente, ordenándole a Leonard que se mantenga atrás y afirmando que puede contener a la criatura. La bestia ruge mientras se prepara para recibirla. Lisa es repelida por Eobard con facilidad, mientras Eleanor observa la escena al límite, consciente de que todo está a punto de colapsar, y le grita a Jessie que ya no queda más tiempo. En medio del colapso, Lisa sale despedida por la explosión de energía. Rudy y Digger intentan ayudarla, y Digger logra atraparla en el aire, sujetándola con fuerza, mientras sus piernas robóticas son destruidas. Eobard continúa vociferando que ha visto a Dios, y Jessie finalmente consigue activar la máquina, ante la desesperación de Lisa, quien siente como sus piernas robóticas, las que tanto adora, han pasado a la historia. Rudy y Digger la sostienen, y este último les pregunta si han sentido eso, ese cambio en el aire, esa vibración distinta que recorre el lugar. Pero antes de que pueda obtener respuesta, Wally reaparece en medio del caos, rodeado de relámpagos y energía desbordada. Su cuerpo irradia luz mientras la furia y la determinación se reflejan en su rostro. Con voz firme, se pronuncia diciendo: ¡Basta, Ton! Ya he visto lo que eres, y he terminado de huir. Esta fue la primera parte del arco The War of the Flashes, la Guerra de los Flashes. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Absolute Flash número 11, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Shepard9159. Nos vemos en el próximo video.